Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Esta vez vamos a arrancar con el próximo tema de la materia, que es teoría de los gases. El título ahora dice fases. Eso es porque, no es porque me confundí una letra, sino es porque se me ocurrió que algo bueno es arrancar, ya que vamos a hablar de un estado, que es el estado gaseoso de la materia, arrancar desde un poco más atrás, definir bien a qué nos referimos con un estado de agregación, con una fase, de dónde, cómo podemos definir bien un estado gaseoso y después meternos con el análisis de los gases. Es un tema que es bastante sencillo porque es bastante intuitivo y no incluye nada muy complicado. Eh, Al menos la parte de gases, digamos. Eh, entonces, ¿cómo vamos a arrancar? Vamos a arrancar primero diferenciando el concepto de fase del concepto de estado de agregación. Y para eso los retrotraigo y las retrotraigo a el esquema más simple que ustedes ven desde hace muchísimos años para diferenciar los estados de agregación de la materia. Uno dice, bueno, tengo muchas pelotitas bien acomodadas, perfectas, tengo estado sólido. Cuando tengo las mismas pelotitas muy amontonadas, con la posibilidad de moverse unas, pero aún así pegadas una con la otra, tengo el estado líquido. Y cuando las pelotitas se pueden mover libremente por todo lado del recipiente, tengo el estado gaseoso. Esta es una definición más o menos aceptable de estado de agregación. Ahora, ¿en qué se diferencia un estado de agregación de una fase? Bueno, yo dentro de un mismo estado de agregación puedo tener diferentes fases. Por ejemplo, uno normalmente cuando piensa en los estados de agregación, piensa en el agua. El hielo en estado sólido, el agua como tal en estado líquida y el vapor de agua en estado gaseoso. Pero ¿qué pasa? Cuando nos vamos a otro tipo de materiales, como podría ser el carbono, por ejemplo, es decir, no es el carbón de quemar que se usa para la parrilla, sino el carbón, sería el carbón mineral que se extrae de las minas y que se usó en motores en su momento, en las máquinas de vapor, en los trenes, etcétera. Es un elemento que, además de estados líquidos, sólidos, gaseosos, sí, el carbono puede tener estado líquido, presenta múltiples fases en estado sólido. Es decir, voy a tener dos tipos de sólido de carbono distinto, y de hecho, ustedes los conocen. Uno es el carbono grafito, que es el que ven en las minas de los lápices, y el otro es el carbono diamante, que son las joyas, o sea, lo que usa para joyas, etcétera. Y fíjense la diferencia, más allá de la diferencia obvia a nivel estético, uno es un cristal transparente y el otro es gris negro, sino la diferencia a nivel físico también. Porque el grafito se puede, nada, se puede malear fácilmente, romper, precisamente por eso su uso, mientras que el diamante es la sustancia más dura conocida en la naturaleza. Y ambos son estados sólidos del mismo elemento. Son dos fases sólidas diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser olvidarnos de esta cosa simple. ¿Por qué tiene esta cosa simple? Esta cosa simple es, tengo esto, normalmente para transicionar de uno a otro tengo puntos, que ya los hemos mencionado. Tengo el punto de fusión y el punto de ebullición. Que son valores de temperatura en los cuales se producen los cambios de estado. Obviamente estaría yendo de izquierda a derecha. Por ejemplo, esto sería si voy de acá para acá. No, esto va a quedar mal. Eh, si voy de acá para acá y de acá para acá, tengo temperaturas, valores de temperatura eh, que se conocen con estos nombres, punto de fusión y punto de ebullición. Nada, no voy a complejar cosas que ya conocen. Pero también los podría denominar por su, digamos, por su inverso, donde acá sería
punto de condensación. Nadie usa nunca nada llamado punto de condensación, siempre es punto de ebullición y listo. Y si es, para este lado es el punto de fusión, para este lado es el punto de solidificación. ¿Sí? Sería lo que corresponde acá y lo que corresponde acá. E incluso, y vamos a hablar de esto, hay un punto llamado punto de sublimación, que es cuando paso de sólido a gaseoso, que esto también lo deben haber escuchado. Ahora, lo que vamos a tratar de entender hoy es por qué a veces puedo pasar de sólido a gaseoso directamente y otras veces estoy obligado a pasar por una fase líquida en el medio. Por ejemplo, estamos acostumbrados y acostumbradas a pensar en el esquemita del agua, sólido, líquido, gaseoso, y normalmente el ejemplo que se dan de algo que sublima suele ser el dióxido de carbono. Que el dióxido de carbono se dice pasa de sólido a gaseoso. Ahora, eso pareciera dar a entender, o perdón, da a entender en realidad erróneamente, que el agua bajo ningún punto de vista puede pasar de sólido a gaseoso y el dióxido de carbono no puede pasar de sólido a líquido y después a gaseoso. Entonces, es evidente que hay algo que nos estamos perdiendo con este esquema clásico. ¿Qué es ese algo? Es otra variante llamada presión. Porque viendo esto estamos pensando solo en temperatura. Yo voy aumentando la temperatura, tengo puntos de temperatura, valores de temperatura que los denomino, y lo que me está faltando es el concepto de presión. Entonces lo que vamos a hacer es establecer un gráfico de doble entrada, no solo de una, en la cual voy a tener en el eje X la temperatura y en el eje Y la presión. Bien, es posible que no estén familiarizados y familiarizadas con el concepto de presión. La presión la podemos definir como la fuerza que se ejerce dividido la unidad de área. ¿Sí? Normalmente se atribuye a los gases, pero eso no quiere decir que no haya presión en sólidos y en líquidos tampoco. Cuando yo digo que aplico una presión sobre algo, significa que yo estoy considerando la fuerza que hago sobre ese algo y le estoy distribuyendo en base al área que yo tengo de contacto. En los gases eso es bastante tangible porque los gases nos rodean, entonces directamente nos ejercen una presión más que una fuerza. Pero cuando estoy hablando de presión, estoy hablando de fuerza ejercida por unidad de área. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a graficar? ¿Qué vamos a indicar en este gráfico de presión y temperatura? Bueno, en este gráfico de presión y temperatura vamos a intentar ver dónde estaría ubicada cada fase. ¿Sí? Primero lo vamos a asimilar a los estados de agregación y después vamos a ver cómo entrarían estas diferencias entre diferentes fases dentro de un estado de agregación. Entonces, pensemos en el agua. Uno dice, bueno, para pasar del estado, el estado sólido lo tengo siempre a bajas temperaturas. Eso es cierto. El estado sólido, si yo estoy a bajas temperaturas, lo voy a tener. Ahora, ¿qué pasa? Si yo estoy a bajas temperaturas, pero disminuyo la presión que yo hago sobre ese sistema, es decir, un vaso de agua está, aunque no lo creamos, empujado por una cierta presión de aire. Si yo disminuyo esa presión de aire, esa presión de empuje, y lo llevo, por ejemplo, al vacío, donde no hay presión, ¿qué va a pasar? No hay motivo por el cual las moléculas de agua se tengan que quedar comprimidas en ese estado de agregación condensado. Entonces voy a tener un pasaje a gas. Voy de vuelta. Esto significa que yo puedo, por ejemplo, hervir agua a temperatura ambiente. Si yo lo llevo a presiones sumamente bajas, a la misma temperatura, voy a tener que el agua pasa de
líquido a gaseoso. Es de vuelta, es una cuestión de imaginarse que siempre sobre cualquier líquido hay algo presionando, algo haciendo presión, y si yo disminuyo esa presión, las mismas moléculas no tienen razón de ser para quedarse, digamos, interaccionando unas con otras. Em, yo estoy dando por sabido que los estados de agregación se producen por fuerzas entre las moléculas. Eso lo vimos en el primer trimestre. Las interacciones intermoleculares, cuanto más débiles son, más débiles, perdón, cuanto más débiles son las interacciones intermoleculares, suelo tener estados de agregación más tendiendo al gaseoso o al líquido, y cuanto más fuertes son, tienden al sólido. Eso lo vimos con la varianza de las temperaturas de ebullición. Bien, entonces, ¿cómo sería la idea de esto? Yo voy a tener regiones de baja temperatura, es decir, más tirando para la izquierda, donde voy a tener el estado sólido. Ahora, si yo me voy a muy bajas presiones, no voy a llegar a tener sólido, por este efecto que acabamos de escribir. Entonces voy a tener que trazar una línea, más o menos de esta manera, que me va a diferenciar los estados gaseoso de sólido. ¿Por qué gaseoso? Porque si yo estoy a súper baja presión, no tengo motivo por el cual tener un estado de agregación tipo líquido. Bien, y esta línea sigue de esta manera hasta que presenta un quiebre. ¿Qué es este quiebre? Este quiebre es justamente la aparición del estado de agregación líquido. Entonces, ¿por qué nosotros vemos un pasaje de sólido a líquido y después a gaseoso? Bueno, fundamentalmente por la presión a la cual nos encontramos. Nosotros, en el caso del agua, nos encontramos normalmente a temperatura ambiente en una presión que está por encima de esta bifurcación. Entonces, si yo voy aumentando la temperatura si aumento la temperatura manteniendo esta presión constante, yo me estoy moviendo dentro de línea punteada. Entonces, ¿qué pasa? Paso primero por el estado sólido, después por el estado líquido y después por el estado gaseoso. Ahora, si yo me moviera a una presión que esté por acá abajo, por ejemplo, pasaría directamente de sólido a gaseoso. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono a temperatura ambiente, a presión ambiente, que es la famosa 1013 hectopascales, estoy en este lado de este diagrama. Mientras que para el agua, la presión ambiente está acá. Bien, entonces, yo recomiendo que en este video, en este momento, pausen el video, lo retrocedan y vuelvan a ver todo esto, porque no es una idea fácil de asimilar realmente. Estamos hablando, es una idea que no está en la intuición cotidiana, digamos, de cómo estudiamos la materia, no la materia química, sino la materia, por así decirlo. Entonces, a partir de ahora vamos a siempre pensar, o les recomiendo que ustedes siempre recuerden que el estado de agregación no solo depende de la temperatura a la cual uno se encuentra, sino también de la presión a la cual uno se encuentra. Y se pueden encontrar cosas bastante particulares variando estos dos parámetros. Esta es la razón por la cual uno sabe, o quizás no, pero muchos saben, espero, que uno cuando se va a un lugar de más altura, por ejemplo, a algunas montañas del sur del país, la parte, digamos, realmente alta, cerca de la cordillera, por ejemplo, el agua hierve a menos temperatura. ¿Por qué? Porque en lugar de estar esta línea, que serían las temperaturas y presiones de transición entre líquido y gaseoso, cuando yo me voy a mayor altura, estoy a menos presión, entonces
si yo, por ejemplo, el pasaje antes se producía acá, ahora se va a producir acá. Esto es lo que se conoce como diagrama de fases. En este diagrama yo lo que tengo son líneas en las cuales lo que representan son los puntos de cambio de estado, no solo referidos a la temperatura, sino también a la presión, eh, y me permiten ver cómo se comporta un determinado material eh, justamente en función de la presión y de la temperatura. Siempre recordar, cuando yo esté a muy bajas presiones voy a tener siempre gas, cuando yo esté a altas presiones voy a tener siempre fases condensadas, sólidos o líquidos, y a bajas temperaturas voy a tender a tener sólidos, y a altas temperaturas voy a tender a tener gases y líquidos en el medio. Entonces, cuando yo me voy a algo mucho más complejo, como por ejemplo puede ser eh, no el agua, sino cosas como el azufre o el carbono, yo tengo cosas de este estilo. Tengo diagramas de fase de esta onda, que esto es sólido 1, sólido 2, líquido 1, líquido 2, y si me voy más arriba voy a tener cosas que ya no son ni sólido ni líquido, que son otras cosas. Em, y la verdad es que se complejiza bastante. Incluso dentro del agua se pueden distinguir un par de fases sólidas, pero la verdad que es excederse. O sea, yo simplemente quiero que sepan que esto existe y que la diferencia entre una fase sólida y otra fase sólida es cómo se acomodan las moléculas ahí. Recordemos que cuando yo estoy en una fase sólida, las moléculas están quietas, adoptan una posición, forman sus enlaces y se quedan ahí. Mientras que para cambiar de una fase sólida a otra fase sólida, lo que tiene que pasar es que la posición de esas moléculas, es decir, cómo están enlazadas una con otra, cambie. Entonces lo que pasa, por ejemplo, entre el carbono grafito y el carbono diamante es la disposición de los átomos de carbono dentro de una red. Uno tiene una red formada por enlaces entre carbonos y carbonos, en el grafito esa red tiene una forma y en el diamante tiene otra. Entonces, ya con esto lo que vemos son dos propiedades que nos van a interesar mucho, como son la presión y la temperatura. Les dejo una pregunta. Yo les señalé acá sólido 1, sólido 2, líquido 1, líquido 2. Les dije que pudo haber más, pero en ningún momento les dije gas 1, gas 2. Bien, me gustaría que piensen por qué no hablé de gas 1 y gas 2 con las explicaciones que acabo de dar. Bien, entonces, después de esta introducción vamos a simplemente presentar lo que es la idea de un gas. Bien, el gas es el estado, es un estado de la materia donde las partículas, no quiero decir moléculas porque a veces pueden ser átomos también, donde las partículas se pueden mover libremente por todo un recipiente. Bien, esa sería como digamos, la definición más formal que uno conoce de gas. Otra idea muy importante asociada a los gases es que las interacciones entre las partículas son débiles en comparación con los otros estados de agregación. ¿Sí? Esto es nada, es el criterio químico por el cual uno podría hablar de gases, ¿bien? Y dentro de los gases nos van a importar cuatro propiedades
que nos van a definir ese gas. Entonces, un gas se puede definir por cuatro propiedades. La presión, que la definimos antes. Un gas va a tener una presión asociada, es decir, sería la fuerza, si yo tengo el gas en un recipiente, sería la fuerza que hacen las moléculas o las partículas al chocar con las paredes de ese recipiente. Vamos a ponerle números para diferenciar. La segunda es la temperatura. La tercera es el volumen. Y la cuarta es el número de moles. Creo que el volumen no creo que haga mucha falta definirlo, dado que son las medidas, literalmente las medidas físicas que adopta el gas. Si yo pongo un gas en un recipiente de 1 litro, el volumen del gas es 1 litro, no hay mucho más. Y el número de moles es precisamente la cantidad de partículas de gas que yo tengo. Nosotros ya sabemos que es un mol, así que nada, no hace falta mucha definición. Unidades en las cuales vamos a medir esto. La presión se puede medir en muchísimas unidades. Nosotros vamos a priorizar la unidad llamada atmósferas. La unidad de atmósfera se abrevia ATM. Y para que se den una idea de la equivalencia, ustedes están acostumbrados a escuchar quizás en la tele o en algún lado que la presión es normal, 1013 hectopascales. Hectopascales serían serían esto multiplicado por 100, o sea, nos quedaría 101.300 pascales. Y 101.300 pascales son justamente una atmósfera. Para que nos demos una idea de una equivalencia con una unidad de presión con la que quizás estamos un poco familiarizados. La temperatura no la vamos a medir en grados Celsius, sino que la vamos a medir en grados Kelvin. Que se simbolizan con una K. ¿Qué es un grado Kelvin? La idea de un grado Kelvin es que los grados Kelvin son exactamente iguales a los grados Celsius. Es decir, si yo, digamos, subir cualquier cosa 1 grado Celsius es exactamente lo mismo que subirlo 1 grado Kelvin. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El lugar donde tienen el 0. Todos sabemos que la escala de Celsius tiene su 0 en el 0 grados Celsius, valga la redundancia, ¿no? Esta sería la escala en grados Celsius. Ahora, ¿qué pasa con los grados Kelvin? Los grados Kelvin, la diferencia van a tener en que el 0 no lo tienen en el mismo lugar, sino que lo tienen mucho más abajo. ¿Dónde exactamente? El 0 Kelvin va a estar ubicado en el menos 273.15 grados Celsius. Esta va a ser la ubicación del 0 de los grados Kelvin. Por ende, a los 0 grados Celsius yo voy a tener ya 273.15 Kelvin. Van a ver que cuando hagamos cuentas de ese 0,15 un poco quizás nos olvidemos, pero lo importante es esto. Entonces, la escala per se es exactamente igual. De vuelta, 1 grado Celsius es lo mismo que 1 grado Kelvin.
Pero estar a 0 Celsius no es lo mismo que estar a 0 Kelvin. Bien, eh, de vuelta, moverme un grado en esta escala es lo mismo que moverme un grado en esta escala. Es decir, si acá yo me voy a un grado, acá yo voy a estar en el 274,15. O sea, voy a haberme movido un grado también. La diferencia es donde tienen el cero. ¿Qué es este número? Menos 273,15 grados Celsius, 0 grados Kelvin. Es el cero absoluto de la energía. Es la energía a la cual no existe, perdón, es la temperatura a la cual no existe ningún tipo de movimiento, ni siquiera las vibraciones más mínimas que existen en los sólidos. Este valor per se no se ha podido alcanzar físicamente, sino que está calculado. Vamos a ver en la clase que viene quizás cómo lo calcularon, porque tiene mucho que ver con la teoría de los gases. Pero es el valor en el cual la energía vale cero. No hay absolutamente nada de movimiento. Bien. Después el volumen lo vamos a medir en litros. Obviamente con una L simbolizado. Y el número de moles es un número, no sería unidad mol. Bien, bueno, esto es, digamos, la presentación en sociedad del tema gases. Así que, nada, eso va a ser todo por hoy. Hasta la próxima.